¿Por qué iniciamos Ser Bombero? Por una invitación que cursó a la población, a los jóvenes de ese momento, estamos hablando de 45 años atrás, el entonces intendente, el teniente coronel Luis Petruzzi. Él fue el último gobierno de facto que tuvimos aquí y tuvo la brillante idea de, junto gente, digamos, personas que estaban involucradas en varias comisiones del pueblo, las reunió él y los invitó a formar el cuartel de bomberos. Primero había que formar la comisión para luego formar el cuerpo activo, ¿sí? Y bueno, y se largaron una convocatoria a la cual fuimos 3, 4, 5, 10, 15 personas, los primeros uno en la reunión uno, otra reunión otro, en donde ya más o menos nos dieron la idea de lo que era ser bombero. Nosotros fuimos con un amigo, Jorge Paulucci, y caímos ahí para ver qué era, cómo era, y nos tentó. Pero esto empezó siendo más una aventura que saber lo que era propiamente ser bombero. ¿Cuántas personas eran más o menos las que habían en esa época? Y unas 10 personas habremos sido. Yo, si te parece o si les parece, se las nombro, las que me acuerdo yo en este momento, ¿cierto? O sea, los que arrancamos las primeras reuniones del cuartel, de lo que después fue el cuartel, Jorge Paulucci, que lo nombré recién, el Coqui Galazo, primo de Ricardo, estaba ahí, estaba también Sergio Chía, estaba también Walter Scaruti y Mario Villafañe, que eran cuñados ellos en ese momento, estaba Walter Moyano, y me estaba Gelfio de Dominici, muchacho que era de los Cóndores, pero que está afincado hoy aquí en Almafuerte. Se me puede estar faltando alguno que se me pasan, ¿sí? Y las primeras reuniones las tuvimos en la sede, primero una reunión, incluso una aquí al frente en el Club de Pesca y demás, pero las primeras reuniones ya como futuros integrantes del cuartel, en la parte de arriba del Club Atlético Almafuerte, en el salón de fiestas. Bueno, primera charla formal y algunos escarceos de cómo hacer, cómo pararse y demás. Y los primeros jefes que tuvimos fue don Hugo Machiarulo, como primer jefe, y don Juan José Pérez, papá de Pipiolo, que era el segundo jefe. Estos dos hombres eran bomberos en la fábrica, no sé si militar o Atanor de Río Tercero, entonces tenían conocimiento de bombero interno de la fábrica y vinieron con las primeras explicaciones. Nos íbamos a la cancha del Club Atlético y ahí aprendíamos a enrollar y a desenrollar la manguera, tirándola, cómo se parábamos, cómo nos teníamos que parar y cómo teníamos que hacer para conectar el pitón. Y ahí usábamos la llave esta que mostramos hace un rato, que era la llave de ajuste de manguera, un acople, dos acoples, ¿sí? Bien, los primeros fueron ahí. ¿Cómo se mantienen, te pregunto a vos ahora, a lo largo de los años con estas ganas de seguir ayudando a la gente, de mantenerse en actividad? Es algo que se lleva por dentro, corre por nuestras venas. Uno empieza, le agarra amor y después no lo deja más. Es como ser hijo de una persona y nunca deja de ser. Claro, pasa a dejar de ser un trabajo para hacer algo que ya haces porque te gusta. Sí, no. En nuestro momento nada era trabajo, era todo vocación. Nosotros trabajábamos en el cuartel y hacíamos mantenimiento de los vehículos, hacíamos un montón de cosas que, bueno, era parte de nuestro trabajo y de lo que llevábamos por dentro. Ya que tocamos el tema de los vehículos, ¿cuánta era la maquinaria que había para esa época? Si es que había, obviamente. No teníamos nada. Las primeras salidas que hubo, se salía en vehículos particulares. El bombero que podía ponía su vehículo y en eso se iba. No teníamos nada. Bien. ¿Se acuerdan si en esa época eran solamente hombres o también habían mujeres? Todos hombres. Hace pocos años se incluyó a la mujer. Antes éramos todos bomberos hombres. Bien. Contanos el primer lugar donde se estableció los bomberos como tal. El primer lugar que tuvimos como establecimiento, decir, che, los bomberos nos reunimos aquí, fue en el actual corralón municipal. Vos te parás por donde entran los vehículos, al fondo hay un galpón y una habitación, una piecita de 3x3, 3x4 que da sobre la calle Alem. Eso fue el lugar que nos dieron para reuniones. Entonces, los que conocíamos un poco de papelería, que era con Jorge, trabajamos en el banco Sicor, que es donde está el actual banco Credicop. Entonces, allí ubicamos un escritorio, un fichero, un armario y empezamos a hacer las fichas de los que somos bomberos, de los que éramos bomberos hasta ese momento. Todo el mobiliario nos lo regaló el Banco Sicor, muebles usados que ellos tenían y habían ido cambiando.
los ficheros, incluso las impresiones de la papelería. Hoy día el fichero que tenemos, la ficha que tiene Ricardo, que tengo yo, son las originales de aquella época. Mira. ¿Sí? Y siguen estando en el legajo propio de cada uno. ¿Sí? Y allí teníamos, y el primer vehículo que tuvimos a disposición los bomberos, con el que salimos las primeras veces, era el camión regador del municipio. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Conectábamos la manguera a ese camión y con escúchame, la punta de la manguera, donde va la lanza, ¿cierto? Hoy día son muy nuevas y bien sofisticadas, que te abren una lluvia, que te abren una protección. No, era un pitón largo de bronce con el cual salía agua y ¿con qué se regulaba? Con la presión de que nos daba el maquinista. Claro, entonces era buscarlo al chofer y salir corriendo para él. Ahora, ¿cómo nos llamaban la gente que necesitaba los bomberos? ¿Cómo nos llamaban en esa época? Llamaban por teléfono, que había pocos teléfonos fijos también. Llamaban a la policía. La policía tenía un mortero de este tamaño, pedazo de caño así con manija, apoyado en el suelo, tiraban 3 bombas de estruendo y las 3 bombas de estruendo era el llamado para nosotros. Claro. Y nosotros desde donde estábamos salíamos corriendo, íbamos ya al lugar del cuartel y salíamos en la salida que corresponde. Ahora es normal que hayan capacitaciones para que la gente se inicie y se empiece a entender qué es ser bombero y después empiezan a trabajar en esto. ¿En ese momento era haciendo y haciendo o se aprendía y después recién se hacía? La capacitación la teníamos de parte de estos 2 jefes que tuvimos al principio. Luego vino un señor de Carlos Paz, Manuel Soberano, que fue un instructor, él había sido bombero en Carlos Paz, y un hombre con una presencia casi militar para explicar la situación. Y él nos capacitó mucho en todo lo que necesitábamos saber en el momento. Él después fue jefe del cuartel, en un momento dado hicieron un paso al costado los 2 primeros jefes y quedó él de jefe. Y él nos enseñó mucho. Y simultáneamente ya empezaban a haber cursos, al año y medio, a los 2 años, ¿cierto? Que se estaba en formación, recién formada, la Escuela de Capacitación de la Federación de Bomberos, que empezó a funcionar en Villa María, a cargo de un señor Mulinetti. ¿Alguna anécdota de esa época, las primeras salidas? Te voy a preguntar a vos, Ricardo. Sí, mi primera salida, me acuerdo como si hubiese sido ayer, fue un camión contra una Renauleta, camino Río Tercero, que hubo muertos. Lo tengo muy presente a eso, mi primer salida. Esa es la primera salida. Sí. ¿Alguna otra vivencia, alguna experiencia con compañeros, algo que haya pasado en algún momento también para recordar? Miles. Ricardo no la quería contar, le voy a contar así medio rapidito nada más. En una salida se cayó Ricardo arriba de espinas. Imagino. Con una chapita hicimos una especie de pinza y con eso le sacamos las espinas. 3 meses después todavía se estaba sacando espinas. Y anécdotas muchas, algunas yo siempre digo contables y otras no, desde el punto de vista de que hay cosas que un bombero no debe contar. Incluso lo hemos hablado y lo hemos realizado de esta manera. Jamás un bombero llega a la casa, a su familia, sean padres o sea esposa e hijos, contar lo que hicieron. No. Sí, un accidente. Ahí te van todo, ¿cierto? Una cuestión de decoro. Incluso si el accidente fue incómodo y muy feo, hay bomberos en los cuales no tienen, tienen como miedo o tienen una aversión o a la sangre o a lo que sea, y se lo protege ese bombero, se lo protege el que está capacitado para hacerlo, porque en un accidente hay un montón de actividades que no es solamente ir a sacar el herido, el accidentado, hay que estabilizar el vehículo, hay que cortarle la corriente al vehículo, hay que evitar que otro vehículo nos choque a los que están trabajando ahí, o sea, atender el tránsito, hay que acercar herramientas en el parque de servicio. Entonces hay un montón de situaciones que hay que mantener. Asimismo te cuento que el cuartel cuenta desde hace muchos años ya con una psicóloga. Entonces, esa psicóloga nos ha contado a veces, ven una cosa fea en un accidente, que es generalmente donde se ven las cosas feas, y de bien que estamos charlando acá y se te aparece la imagen de lo que viste hace 3, 4, 5 días, imagen recurrente. Bueno, la psicóloga nos dice, imagen recurrente, 5 días, 6 días, hasta ahí sería dentro de lo normal en cualquier persona y en cualquier situación. Cuando pase más de 7 días, vengan, hay que hacer un tratamiento y hablarlo con ella y para que vos puedas sacarte, para que vos puedas limpiar
tu mente, porque vos tenés que estar concentrado en lo que tenés que hacer en la próxima salida. Claro. Ser bombero empezó siendo para nosotros, para mí, hablo en primera persona, una aventura, y luego se transforma en pasión. Claro. Cuando se transforma en pasión, ahí vos te olvidas y te centras y te concentras, y la pasión no tiene explicación. Entonces vos sos bombero, sos bombero. Entonces, a los jóvenes que se han iniciado, mira, nosotros estuvimos activos hasta hace 3 años. Cuando el cuartel cumplió 40 años, estábamos activos todavía, ¿tá? Hace 5 años. Y veíamos la tropa formada, en ese momento, en el día del acto, y más de la mitad de la tropa no había nacido o eran niños de jardín de infantes cuando nosotros éramos bomberos. Claro. Entonces, yo a esos jóvenes, y a los que se van recibiendo cada 2 años, que hacen el curso y demás, ¿ya? Yo lo que les pido que no pierdan la pasión, Y mi deseo es que lleguen a los 60 ahí, como hemos llegado nosotros, con ganas de pegar el salto de la silla o de la cama si estás durmiendo, al sonido de la sirena. Bueno, ahí siendo bombero nos capacitamos para toda clase de situaciones. Y después cada uno va descubriendo qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le interesa. En mi caso fue la parte de rescate acuático, buceo. Integré desde hace muchísimos años, hasta que me retiré, la parte de buceo. Esto lleva mucho tiempo aprender y desempeñarse en esa área. Se empieza con la primera estrella, segunda estrella, tercera estrella. Son los niveles de capacitación que va recibiendo. Claro. Y aparte la práctica, mucha práctica, conocimiento de los lagos, de los ríos. Nunca terminás de capacitarte, siempre estás aprendiendo algo nuevo. En estos 45 años, si bien la tarea del bombero es la misma, al fin y al cabo es ayudar a la gente, poder en lo que se puede, en accidentes y demás. ¿Qué ha cambiado en estos 45 años en cuanto a la tecnología y demás? Que el bombero ha mejorado, me imagino. En todo cambió, en todo. Lo único que no cambiaron fueron los accidentes. Claro. Esos siempre están y son parecidos. Pero cambió todo. Nosotros cuando empezamos teníamos una camilla y en esa camilla hacíamos todo. Ahora si no tenés los elementos necesarios, una tabla, un collarín, no podés tocar a la persona. Que bueno, que nosotros muchas veces hicimos cosas que ahora se ven mal. Pero en el momento era lo que teníamos, claro. Y era lo que nos enseñaban a hacer. Claro, se podía hacer con lo que había. Exactamente. Un accidente, como decíamos recién, hace 45 años era con barreta intentar desdoblar algún hierro que estuviese torcido. Hoy día te bajas con todas las precauciones del caso, pero tenemos expansores, claro. En donde el expansor trabaja hidráulicamente, acomoda, facilita el sacar una víctima de un vehículo y demás. Bueno, y después los vehículos, tenemos una flota de camiones que es un lujo. Calcula que nosotros arrancamos allá en el 79, por el 80, con una camioneta Chevrolet común, sin cúpula. Iban 3 personas adelante y las otras 2 o 3 que iban sentadas atrás iban un asientito que era de madera, con la espalda pegada a la cabina, y así viajamos. Esa era la seguridad que había en el momento. Y en el año 81, el cuartel tenía 2 años de formación, la comisión, habíamos juntado plata, claro, porque hay que hablar de las comisiones también, el agradecimiento que como bomberos le tenemos que dar a las comisiones, ¿sí? Porque sin ello no podríamos ser lo que somos nosotros, lo que hemos sido nosotros. Entonces la comisión se contacta con el cuartel de Avellaneda, de Buenos Aires, y deciden ir a comprar una autobomba. Nos dicen, che, vamos a comprar autobomba, tal. Partieron para allá 3 o 4 de la comisión. Llegamos tal día, tal hora. Los espérennos. Así que en lugar de esperarlos aquí, en el cuartel viejo, en el primer cuartel, nos fuimos a esperar al cruce de los Cóndores, al viejo cruce de los Cóndores, ahí donde están los eucaliptos. Y venían desde allá del sur, desde los Cóndores, y vimos que venían luces, las luces de la baliza, y otras luces más. Y bueno, toda la algarabía, cuando llegó la autobomba ahí, frenaron, que yo abrazo, algarabía, grito, una ambulancia. Digo, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Alguna cosa extraña? No, con el mismo dinero habían comprado el autobomba y la ambulancia. La ambulancia era una Rambler Cross Country rural, blanca por supuesto,
y que en esa época los cuarteles bomberos podíamos tener ambulancia. ¿Qué es ser bombero? ¿Qué significa ser bombero? ¿Qué significa ser bombero? Es un orgullo tremendo que uno lleva por dentro. Es eso. Es eso. Comparto con Ricardo que es un orgullo. Yo agradezco haber tomado la decisión de ser bombero en aquel momento, porque me permitió aprender mucho y me permitió ayudar al prójimo, en este caso los ciudadanos de Almafuerte, o de otra localidad en un accidente. Un día uno de mis hijos, Facundo, me dice: papi, a vos suena la sirena y vos salís y vas a ayudar, no sabes a quién, no lo conoces, y si está consciente esa persona te va a decir gracias, y si no, no, y vos fuiste y le ayudaste. Y sí, es una manera de ser y de sentir. Pues yo te hablo de la pasión, te hablo recién, y yo soy un agradecido a la vida.